Tema, vamos a hablar del código. Reforma del Código Penal sigue en debate. Llaman a legisladores a cumplir con su responsabilidad. La reforma del Código Penal continúa siendo uno de los temas legislativos más importantes y prolongados en la agenda nacional. A pesar de que el proyecto ha sido aprobado en segunda lectura por el Senado, el proceso aún no ha concluido y la pieza legislativa se encuentra actualmente en manos de la Cámara de Diputados, donde enfrenta nuevos debates, retrasos y controversias. Durante años, diversos sectores han reclamado una actualización del Código Penal Dominicano que data del siglo XIX para enfrentar de manera más efectiva los desafíos delictivos actuales. Entre los principales avances del proyecto se destacan la inclusión de 72 nuevos artículos que abordan delitos como el sicariato, feminicidio, corrupción, acoso, violencia intrafamiliar, daños con sustancias químicas y desaparición forzada, entre otros. La propuesta contempla penas más severas, incluyendo la posibilidad de acumulación de condenas hasta un máximo de 60 años para delitos especialmente graves, como el feminicidio y el sicariato. Además, tipifica por primera vez crímenes como el bullying, el genocidio, la autoría intelectual de delitos, el soborno público y judicial y la violencia patrimonial dentro del hogar. Ante este panorama aumenta la presión sobre los legisladores, especialmente los diputados, para que concluyan el proceso con responsabilidad y compromiso. Voces de distintos sectores hacen un llamado urgente para que se priorice el interés nacional, se supere la inercia legislativa y se garantice un código penal moderno, justo y eficaz. Bien, esas son las imágenes. Vamos a ver entonces, señores, vámonos a la pregunta del día. ¿Cree usted que los legisladores están actuando con responsabilidad en el proceso de reforma del Código Penal? Bueno, ahí está la pregunta, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Yerjan, adelante. Bien, miren, el tema de del derecho penal, que forma parte de la política criminal de los estados, establece los lineamientos de reproche y sanción a determinados comportamientos. Es decir, lo que busca el derecho penal es un equilibrio social mediante la determinación de algunas conductas que resultan lesivas a la mayoría, a la sociedad. Y entonces la sociedad dice, bueno, como esa conducta es lesiva a los demás, a la sociedad, entonces vamos a ponerle una sanción, vamos a tipificarla, vamos a entrarla dentro de una caja que le vamos a llamar delito. Y entonces se le pone una definición. Ejemplo, el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio. Eso es un tipo penal, un delito. ¿Por qué? Porque matar a una persona, obviamente que es lesivo a la sociedad. Entonces, así la política criminal se va desarrollando en aras de ir identificando delitos para irlos castigando. ¿Y qué busca esta sanción, estas penas que se colocan en el Código Penal o en los códigos penales del mundo? Es precisamente disuadir a la persona para que no los cometa mediante la amenaza. ¿Cómo? Bueno, el pueblo, si tú matas a otro, entonces te voy a condenar a la pena de 20 años. La disuasión de la pena. La disuasión. Pero cosa que no me gusta. Esa pena de 20 años, si tú la cometes con acechanza, ¿verdad? Si tú la planificas y te logramos demostrar que la planificas, entonces esa pena va a subir a 30 años. Entonces, el asesinato. Entonces, el Código Penal no es algo tan sencillo como para trabajarlo. ¿Qué calificativo puedo utilizar? Ignorantes. ¿Ignorantes? Sí. Pues ignorantes del derecho.
¿Tú No, ves? no, claro, no estamos hablando que sean, pero de ignorantes. Yo soy de la idea de que más que abogados, aunque deben estar, pero más que abogados, en el desarrollo del Código Penal, en el debate del Código Penal, debe haber criminólogos, sociólogos, psicólogos criminales y demás hierbas aromáticas. ¿Y por qué? Porque a veces hay penas que en un momento determinado son innecesarias. Y yo citaba aquí la semana pasada. Y delito también. Y hay delitos. ¿Tú sabes lo que tienen ahí? El bullying. Tú ves, bullying. Eso es un delito, el bullying. Entonces para mí, yo creo que más que tema de derecho como tal, porque ya el derecho es la aplicación de la norma, ¿verdad? El debate de la norma ya una vez implementada. Pero para implementarla hay que pensar en el sistema y hay a veces que pensar en el delincuente. Quizás hay momentos en que otra acción pudiera ser más disuasoria que la amenaza de 30 años, por ejemplo. Y es el hecho de los feminicidios. Cuando una persona, un hombre, decide que va a acabar con la vida de una mujer, no lo detiene el Código Penal. Está bien la sanción, pero no lo detiene el Código Penal. Entonces, a veces hay que pensar en otras opciones accesorias a la pena para tratar de disuadirlo, que es la prevención, tratar de evitarlo antes de. Entonces, esta amenaza de castigo, que son los códigos penales, sirven, ¿verdad?, de disuasión, hacen un buen trabajo, pero el tema de lo que es o no es delito y la pena que conlleva tal o cual delito es un tema profundo que yo creo que no debería estar en manos de 2 o 3 gallos locos que tenemos en los congresos y que hemos tenido en los congresos. Bueno, ahora hubo una que no pudo defender su posición y salió dando gritos. Sí, Gracias, porque Yeye. en el caso, para concluir, en el caso del debate que se está dando ahora, que Dorina salió dando gritos, resulta que lo que ellos plantean, Acto de irresponsabilidad. una ¿Por qué no se parte- quedó a defender su posición? si una parte Porque no tenía plantea herramienta. que la pena para la agresión sexual que no conlleva penetración debe ser de 20 a 30 Eso es un años. disparate. Pero es la visión de ellos. Sí, pero es un disparate. Porque normalmente en América Latina se tiene la idea de que a mayor cantidad de años, mayor miedo. Pero ¿Tú ese ves? es el disparate más grande todavía. Son de las cosas Las que hay penas que altas, analizar. ¿no? Está demostrado científicamente, como dice el tuyo, Claro. lo voy a repetir. Está demostrado científicamente que las penas altas, las penas grandes y no resuelven ningún problema. Incluyendo la pena de muerte. Incluyendo la pena Estados de Unidos muerte. tiene la pena de muerte y China tiene la pena de Claro, muerte. y a cada rato pasan cosas. rato pasan muchísimas cosas porque hay una parte, ¿verdad?, que cuando ya una persona decide cometer un delito, lo comete. Ahora bien, sí, el derecho penal es importante, la sanción es importante, la amenaza es importante, pero creo que ese debate no debería estar en manos No, de ignorante. de quien está. Bueno, ahora Fulvio, mismo. adelante. Bueno, doctor, gracias. Buenos días a Francis, que se integra. Buenos días. Vamos a saludar a Francis. Sí, Buenos sí. días, Francis. Buenos días, amado. Corbata Buenos días, rosada. Fulvio. Buenos días, Yerjan y amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas, algo que pido cada mañana antes de iniciar mis labores en su espacio de mañana. Adelante, Fulvio. Hoy yo me siento muy bien. Qué bueno. Es un día sumamente importante para mí, iniciando cerca de 3 juristas, tratando un tema tan importante para escucharlo a ustedes. Ya. Porque precisamente el Código Penal que data del siglo XIX, el que nosotros tenemos, Pero oye, principio del siglo XIX, o sea, comenzando el siglo Sí, 1809. sí, 1809, Ay. ya no se le puede pedir más. No, imposible. Ya no se le puede pedir más. Ya agotó su función. Así es. Pero ahí, en esos debates, como dice Yerjan, tiene que haber personas conocedoras, personas que hayan dedicado su vida al tema jurídico, Y de la conducta humana. al tema de la conducta humana, al tema de la modernidad que se trae ahora. Claro.
yo puedo estar de acuerdo con algunas cosas, pero tal vez en mi ignorancia, por falta de conocimiento de los temas, puedo aportar poco. Sería una luz esporádica poder aportar algo positivo a un tema jurídico. Y esto tan importante como el Código Penal, yo creo que los poderes que están detrás de los legisladores son más fuertes que los mismos legisladores. Y a veces, pues sueltan esos temas y no le dan cierto apoyo para seguir dando vueltas y no buscar la solución definitiva. Y hay que buscar la solución definitiva. Ya esta sociedad amerita, necesita un nuevo código penal, procesal penal. Entonces, los legisladores que tienen la facultad de asistirse de profesionales expertos en diferentes ramas, pues que usen esta facultad, esta disponibilidad que le da la Cámara Legislativa, tanto la baja como la alta, que la usen. No se crean todólogos. No piensen que en un protagonismo de querer estar en todo. Hay legisladores de esos peleando por estar en esa comisión y nunca se han leído un libro de derecho fundamental, primario, ni de comportamiento normal. Como le decían Sí. a Entonces, la moral y cívica. si yo soy un profesional que le he dedicado la vida, por ejemplo, al estudio del medio ambiente, ¿qué yo busco en un código procesal penal? Exacto. Yo mismo tengo que ver, me digo, no, ahí debe de estar fulano de tal, que es un especialista, un jurista, y que él puede hacer buenos aportes. Entonces, es necesario que ya esta sociedad tenga en sus manos el nuevo Código Procesal Penal. No, Código Penal. El Código Penal. Es necesario que ya tenga el Código Penal y que los legisladores en su rol primario pues se den el espacio, pero también el interés de poder agilizar el Código Penal sin atropellar los resultados que se esperan de este nuevo Código Penal. Una cosa es, vámonos deprisa, aprobemos lo que hay y ya salimos de eso. No, debe de hacerse con una responsabilidad de Estado, pensando en que la nación va a depositar su confianza en ese nuevo Código Penal, que es de suma importancia. Bien, gracias, Fulvio. Francis, adelante. Bueno, mira, tomo la palabra de Fulvio. La premura, ya no debemos de esperar más. Pero tampoco agilizamos, ¿tú sabes por qué? Tampoco pues ya ese código se ha puesto viejo, sí, esperando que lo apruebe. Sí, tampoco, 20 y pico de mira, tampoco que lo aceleremos. ¿Por qué? Por la composición, como dije el viernes. Cuando yo vi la foto y del show que hizo la diputada, que aquí hizo otro show, porque eso fue otro show que ella hizo. Usted no tiene la más mínima idea de lo que es tocar una ley, mucho menos tocar con precisión lo que debiera de tener el Código Penal Dominicano en estos tiempos que vivimos, con los tipos de delitos nuevos que hace ya, vamos a ponerlo en condiciones nuestras, de lo que hemos vivido hasta la fecha. Vamos a tomar como punto de referencia la muerte de Trujillo, porque para esa época ustedes saben que se bastaba así solo el código, ¿verdad? Sí. Trujillo lo aplicaba Sí. a su manera, ¿sí o no?
Claro. Es decir, que el código iba en coche y los jueces iban en coche, en la forma en que Trujillo aplicó las normas que él entendía como corrección. A mí me cuentan que sentarse con 100,000 pesos o 1,000,000 de pesos en el Parque Duarte y que se viera un poquito medio abierta la funda. No, te dormías, se te caía del bolsillo y amanecía ahí con el Y cuerpo. amanecía ahí. ¿Por qué? Porque la aplicación del dictador, de sus reglas de derecho penal para calificar el robo en esa sociedad, era la muerte aplicada ipso facto. No había quien lo contara En después. juicio sumario. Ustedes saben la diferencia, les pongo ese ejemplito. Ahora, ¿en manos de quién ha recaído en esta época el evaluar los 27 años de atraso, discutiendo nimiedades solo por intereses de sectores, que es lo peor que puede pasarnos a nosotros, de que se construya un código nuevo basado en el interés de sectores que subverticiamente se convierten para mí en sectores criminales, cuando por intención y voluntad pagan a legisladores para que no se coloque o para que no se aumente alguna pena de los sectores que a ellos les interesa. Ustedes están escuchando recientemente la DEA, la Interpol, que ha puesto en aviso que en República Dominicana hay células de Sinaloa. ¿Usted cree que esto es juego, lo que se está jugando en este momento el país? Francis, pero eso pasa aquí desde el 11. Está bien. Hay informaciones de eso. Está bien, pero ese es un referente eso no es juego, de ¿no? por qué debemos de analizar bien lo que es el sicariato, Claro. lo que son esas células criminales transnacional que vienen y delinquen aquí también. Y con delitos continuos como eso, porque están perseguidos, no han sido captados para ser juzgados y llevados a su territorio. También los diputados deben de tener la interesa de producir el Código Penal Dominicano basado en la experiencia, no en la politiquería, ni en los intereses foráneos, incluyendo la de analizar aquellos principios que sustentan nuestro ordenamiento jurídico partiendo de la Constitución, y entre ellos está la presunción de inocencia, Bien. eficacia, pero sobre todo la proporcionalidad. Yo entonces, en mis conclusiones, le pido a la Cámara de Diputados, al presidente Pacheco, que la comisión no es suficiente en la composición que tiene para evaluar un código que ya ha transcurrido 27 años con una experiencia que hoy se ha incrementado los delitos y los tipos de delitos Bien. en la República Dominicana. Gracias, Francis. Miren, hay que partir de una premisa. Quienes están haciendo el código son los legisladores. Son los que tienen derecho, Ningún- pero no tienen no, capacidad. claro. Ni me han convencido. Ninguna cámara, ni sería tampoco lo ideal, debiera estar llena de abogados por el hecho de que lo que vamos a hacer es leyes. Claro. O sea que No. no, Se porque asiste todos de- los sectores deben estar representados en ese órgano electivo. Ahora bien, lo que sí yo entiendo que es lo que debiera de informársele a la nación, que debe de haber un equipo de asesores Claro. capaces, gente incluso ligado al propio gobierno. Ahí tú tienes a Félix Damián Olivares, que es un abogadazo y es un hombre relacionado al gobierno. Ahí tú tienes, por ejemplo, a los Castillo, que no le dirían que no al presidente si parte de una comisión para analizar el Llamen Código a Penal. Juárez, Exacto, que es un abogado. O sea, estamos hablando de que... consultar al propio doctor Castillo. Exacto. Que su experiencia de vida fue en el Código Penal. Entonces, ¿qué sucede? Yo pienso que nos estamos yendo por donde no es.
¿Es necesario el código? Eso no está en discusión, es necesario. Ahora bien, tener en el Código Penal gente que no sabe un carajo, que son ignorantes de la norma, del derecho en su generalidad, que saben lo que es derecho porque, bueno, no pueden vivir en una nación sin saber lo que es eso. Es difícil crear un código con esa característica, con esa nimiedad, con esa incapacidad y con ese deseo de hacer show, salir llorando porque no me dieron los 30 años que yo quería en tal delito. Pues eso es una locura. Eso es una locura. ¿Por qué? Señores, la ley penal tiene sus principios particulares. Lo primero que hay que partir es de la teoría o del principio de la lesividad. Solamente puede haber una condena cuando se puede determinar la lesión de un bien jurídico protegido. Y producto de la Constitución del 2010, la teoría alrededor del bien jurídico protegido ha cambiado, porque la Constitución del 10 plantea el libre desarrollo de la personalidad y eso hay que tomarlo en cuenta para entender los bienes jurídicos protegidos. Ese es perfecto lo que tú acabas con lo primero, con lo que salió llorando la ciudadana. Tú te configuras 30 años para lo que se estima esa cosa. Mira cómo yo lo vislumbro, una bandeja de fruta, ¿verdad? Eso es lo que ella o ellos entienden que son la pena, una bandeja de fruta, cojo el melocotón. No, el melocotón en este tiempo no es bueno, queda como desabrido. Dame el mango, que estamos en tiempo de mango. No, espérate, la guanábana, que está medio escasa, esa es la que vamos a coger. Eso, así es como yo lo visualizo. Me gustó tu comparación. Es un grupo de maroteadores que hay ahí. Sí. Maroteando. Mira, haciendo creer que tiene sentido su función. Pero oye esto otro, acabo de ver en lo que nos escribe producción, que van a incluir el bullying. Señores, vuelvo al tema de la lesividad. ¿Qué lesiona el bullying? Vamos a verlo. Un pique que coge la otra gente. Yo te voy a decir una cosa, en mi tiempo, al tuerto le decíamos tuerto. Para ser penal. Para ser penal. Señores, al tuerto le decíamos tiempo. Ahora, ¿por qué no cambiar el bullying, sacar eso de ahí? Porque si así vamos, yo le puedo decir calvo a Yerjan y pudiera verse. Aquí calladito y llegarte a ti tu notificación y vamos a vernos en los tribunales. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay un bullying y ponerme una querella porque yo le dije calvo. O Fulvio, ponerme una querella porque yo le dije feo. Pero está tipificado a través de la injuria, básicamente. Es que no es bullying. Porque es queda, bullying. Pero por ahí ahora, ¿por qué no cambiar el bullying? ¿Por qué no cambiar el bullying que se presta a tantas equivocaciones, incluso de los jueces y los fiscales que lo perseguirían? ¿Por qué no cambiarlo por la puesta en riesgo, que es más certero? Eso sí es importante. ¿Tú sabes por qué? Porque la puesta en riesgo lo que plantea es que cuando tú, por tus acciones, pones en riesgo a alguien de recibir un daño por tus acciones de manera directa, entonces sí. Yo te puedo decir a ti, yo le puedo decir a Yerjan Calvo y pasarme la vida entera diciéndolo y él no hacerle nada, pero a otra persona le digo lo mismo y a lo mejor eso le crea una situación de tipo psicológico, conductual, que finalmente se quita la vida. Yo la puse en riesgo de hacerse el disparo. Entonces, eso es lo que hay que determinar. Estaría el voluntario. Pero debe ser con una constancia. ¿Tú ves? No, claro. Una permanencia, una constancia, ¿sabes? Un asedio. Eso está bien. Porque podríamos decir que había una acumulación de delitos, el riesgo. Una serie de delitos que pudieran incluirse. Entonces, ahí. Se puede condenar en este nuevo código con la acumulación de pena, que hasta 60 años. Exacto. Que si uno era de 3, de 5 años,
termine en 15 años. Pero, por ejemplo, vamos al tema por lo que salió dando gritos la diputada. El tema de la agresión sexual. ¿Qué es una agresión sexual? El artículo 309, 309-2, 309-1, plantea la agresión como aquella acción sexual que no constituye una penetración. Es decir... no, el 309 establece la violencia. No, pero que acuérdate que la ley 2497 comenzó a modificando el código a partir del 309, lo que quiere decir que todo lo que modificó fueron párrafos del 309. Y le va poniendo 2, 1, Exacto. Bueno, el asunto está en que, imagínense ustedes que la agresión sexual, que es una acción sexual, lo primero es una que, voluntad que le deja al juez y a las partes determinar qué cosa es una acción sexual. Sí. Hasta mirar a una mujer como a veces uno mira a las mujeres, ¿verdad? Sobre todo si se ve muy bien. Correcto. ¿Verdad? Eso puede ser una agresión sexual porque ellas se sienten atacadas en su intimidad. No, y también... Óyeme, se lo he preguntado. Yo creo que también depende de cómo ande vestida. Porque tú no puedes. Porque, pero si una mujer, pero no nos vamos a llamar a engaño. Si una mujer. Ya tú me quieres meter. No, pero es verdad. Espérate, tú me quieres meter ahí la tesis de la provocación. Sí. No, yo no lo estoy justificando. Es un eximente de responsabilidad. Yo no lo estoy justificando. Ay, pero qué malvado. Espera un momentito. Pero qué malvado. No, pero espérese un momentito. Es para explicarlo. No es lo mismo quizá una mujer que ande, ¿verdad?, en un vestido largo que una mujer que ande, ¿cómo que se llaman los pantalones esos que usan ahora? En una licra que se le ve prácticamente todo, las miradas nunca van a ser igual. Entonces tú no puedes pretender que no te miren si tú sales. No, pero no es mirar, es mirar de cierta forma. Pues porque hay una mirada, y yo se lo he preguntado a mis estudiantes, y se lo he preguntado. Puedes pasar de ahí, por ejemplo, de la acción de mirar a tu agredir o a tu decir cosas. Se lo he planteado, se lo he preguntado pero te van a mirar y te van a mirar mis estudiantes y se lo he preguntado a mujeres en particular y me dicen que se siente muy incómoda cuando un hombre la mira de forma tal. Entonces eso puede ser una agresión, pero esa agresión está condenada actualmente con 5 años. Y todavía yo entiendo que es demasiado. Porque, por ejemplo, yo te contaba el viernes, o hablábamos el viernes, de ir en una guagua de la onza y que esté muy llena y que tú tengas que ir tocando a una mujer por delante o por detrás sin querer. Tiene un frenazo. Exacto. Encima de ella. En los metros también se da. Entonces, hay que tener muy en cuenta. No me venga a mí a hablar de 20 años por eso, señores. Por mirar a una mujer de esa 20 años. Con pico a diputada quería 30. Es que eso es una locura. Eso es una locura. Ahora, la agresión que implica penetración, que en este caso es la violación, eso sí debe castigarse. Y si es un menor también. Pero no, mira, si la pena no es una bandeja de fruta. Si es un menor se agrava. Si es un menor, una menor o un menor se agrava. Y la ley lo dice actualmente. Debe ser pena máxima. Así es. Ahora, adulto es otra cosa y en la forma, con violencia, con esto, todo lo que tú quieras. El 331 es el artículo que establece la violación sexual. Entonces, la violación sexual es una cosa. Ahora, el acoso. Tú sabes la cantidad de casos que están abiertos donde se ha acogido ese tipo de medida. Solamente por un piropo. Pero entonces mira, en el Código Penal no se está tratando de las 3 casuales. No, ahora mismo no. Pero mira. La propia Constitución sirve de tamiz a... ¿Tú sabes cuál? Escúchame. ¿Tú sabes qué se está tratando? La traición a la patria. Y eso lo ha puesto ellos locos. Mira, más que los 3 causales. La Constitución Dominicana establece porque hay muchos traidores que no quieren que le llegue. Establece un tamiz, la Constitución, que es ese filtro que nosotros debemos utilizar y que ellos tienen que entenderlo primero. La ley solamente puede prohibir o sancionar lo que es justo y útil. Entonces, cada vez que van a analizar un artículo, un delito, ¿verdad? Un tipo penal. Primero poner eso entonces tienen que decir, vamos a ver, ¿esto es justo? No, no lo es. O sí, esto es justo, sí, es justo. Ahora bien, es útil. Porque tú dirás, bueno, lo que sea, ¿verdad? El tipo penal de 15 a 20 años sí es justo, pero es útil. Eso tiene que irse pasando por ese tamiz y tiene cada artículo ver si es justo. Tú dirás, bueno, yo creo que a una persona que lo rocíen con ácido del diablo, por ejemplo, que ahora gracias a Dios ha desaparecido, eso es algo grave porque tú le destruyes. Eso debe tener una pena máxima de 30 años. Incluso yo creo que debe ser máxima.
Y es justo. Claro. Y es útil. ¿Por qué? Porque amenaza a la persona que lo comete, ¿verdad? Con sancionarlo con penas, qué sé yo, 40, 50, 60 Pero oye, años. esto, lo que debería de estar, que no está, yo hablaba de la puesta en riesgo. Cuando un conductor actúa de manera atolondrada, de manera imprudente, No, y temeraria. de Sí. manera temeraria, y lleva al lado un copiloto, y producto de ese manejo temerario viene un vehículo en sentido contrario, lo choca y mata a ese copiloto, pero él queda vivo. El responsable de que esa persona lo mataran fue él por su actitud. Entonces, él debía ser responsable de puesta en riesgo. Eso es lo que yo digo. Y hay una serie de cosas en la vida Pero que ocurren. yo siempre he dicho aquí que los accidentes de tránsito debemos de repensarlo. La ley actual Claro. no puede seguir con esas nimiedades. Tiene Bueno. que verdaderamente calificar, como decía Yerjan, la magnitud, es decir, el estrago que tú causas cuando tú sales Por ejemplo, del control de velocidad. Una gente a 120 que atropella a una familia, ¿verdad? Y le quita la vida a todos. ¿Es justo que solamente le dicten 3 años? No, imposible. No es justo. No, imposible. Son de las cosas Eso que es una tenemos. locura. El Una locura. cambio que tuvo la... Mire, lo cierto es, y en No es eso justo. estoy totalmente Fue de acuerdo, fiscalizado. que hay que mandar a esta gente a donde el doctor Rodríguez. Definitivamente, no para hay que otra. no cometan esos errores. Pero Ya para veremos. que vean con claridad las cosas. Pero porque, ustedes fueron los que señores, votaron por esos diputados, no se hagan los tontos. Ah, ¿y tú tampoco. no? Yo también. Ah. Tú ves, somos nosotros los culpables por no saber yo- elegir. Yo no voté por ninguno de ellos. Que Francis es capacitado. Bien, No, nadie- señores.